Seguimos con la cronología. Bueno, Enero de 2002 estamos, finales de enero de 2002. Le liberaron a María Edith Bordón de Bernardi y ahí apuntaron contra Juana Rom, Anuncio Martí, Movimiento Patria Libre. Paralelamente la familia de Arrón y Martí dice, no, el gobierno montó esto. No es que paralelamente, reaccionó días después. Fue fuerte la ofensiva del gobierno en principio contra Juana Ron y Anuncio Martí, pero también después la reacción fue fuerte. Justo Anuncio Martí y Juana Ron desaparecieron. Sí. Varios días, llevan 12 días desaparecidos. ¿Hasta qué? Aparecen Arrón y Martí en poderes civiles y con rastros de tortura. Esto se publica el 31 de enero. Esta foto que estamos viendo fue tomada en Villaliza el 30 de enero en horas de la tarde. Alertados por vecinos, familiares de Arrón y periodistas, se dirigieron a una casa en Villaliza. Cuando las cámaras comenzaron a filmar, varias personas vestidas de civil huyeron en 3 vehículos. De adentro comenzaron a gritar quienes resultaron ser Juan Arrón y Anuncio Martí. Denunciaron que los detuvieron el jueves 17 de enero a las 10 de la noche y que los torturaron brutalmente. Según relataron, querían que confesaran ser autores del secuestro de María Edith de Bernardi. También que incriminaran a políticos y empresarios cuyos nombres no dieron a conocer. Ambos quedaron detenidos en el Sanatorio Migone por orden de la Fiscalía y de acuerdo con los defensores. El ministro del Interior, Julio César Vanego, dijo que la policía se equivocó de punta a punta. Como toda respuesta, el jefe de investigación de delitos, Roberto González Cuquejo, sostuvo que están ocurriendo cosas extrañas. Antonio de Bernardi afirmó que se quedó atónito por lo acontecido y exigió que se aclare quiénes son los verdaderos responsables del secuestro de su esposa. Se enturbió todito, Iván, se enturbió todito. Al final del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, hasta en la duda ya se quedó. Así está. Se llegó a hablar en algún momento, se llegó a hablar en algún momento de autosecuestro. Evidentemente los rastros de tortura impactaron. Sí, fíjate, esto impactó, la fotografía era impactante. Lo que dice acá es cierto. Salieron vehículos, se veía eso en las cámaras. Bolsitos. Sí, creo que fue Telefuturo que filmó eso. Aníbal Emery estuvo allí, nuestro colega de Radio Ñandutí también. Y la historia dio un giro radical. Al final los que eran secuestradores terminaron siendo víctimas. Lo llevaron al Sanatorio Migone, hubo una junta médica que declaró, bueno, lo vemos a la vista, fueron víctimas de tortura. Tal fue la presión en ese momento que lo terminaron liberando a ellos. ¿Libres salieron? Salieron libres. Ellos quedaron libres después de todo eso. O sea, ¿esto les favoreció? Plenamente, plenamente. ¿Qué dice ahí, Osvaldo? Arrón y Martí aparecen con vida y con rastros de tortura. Van a desaparecer comunistas de mierda, supuestamente le decían durante el cautiverio. Sí, hablamos de un cautiverio de 14 días. Querían que se curaran nuestras heridas para liberarlos después, supuestamente. Las hermanas se hicieron guardia desde la siesta. Otro titular. Vos sabés que se llegó a hablar de que este hecho fue delatado por otros policías, que ellos pasaron el dato preciso. ¿Quiénes? ¿Y cómo se supo? Se habló de una interna policial. ¿Cómo se supo dónde estaban? No, ellos nunca contaron quién fue. Dijeron que vecinos le alertaron. No, pero en realidad se habló de que policías... No le van a llamar a la hermana de Juana Ron a decirle, acá está tu hermano probablemente. ¿Sabes qué es lo que pasa extraoficialmente? Ya que hablamos extraoficialmente también. Contame porque bien, tampoco está ya documentado. No, es que no te puedo decir que esto es verdad. No, pero contame bien, hermano. Pero si la denuncia de secuestro de Juana Ron y Anuncio Martí fue cierta, que fueron torturados por un grupo parapolicial, ¿por qué crees que ocurrió eso? ¿Crees la versión de que era para que ellos se hagan cargo de un secuestro porque eran de izquierda, porque había empresarios que culpar, porque había políticos que culpar? ¿Crees vos eso? Era para, no sé, sacarle del bolsillo lo que tenían. A los mexicanos no les gusta cuando hablamos de esto, cuando recordamos ese término. Entonces no vamos... Pero era sí, para sacar el dinero que se pagó por el secuestro. Que internacionalmente se conoce esa acción como mexicaneada. Vos sabés que me llamó la atención en medio de toda esa búsqueda que estaban por allí de Arrón y Martí. En un momento el senador Juan Carlos Galaverna declara: hay $800,000 volando por allí. Tiró nomás esa frase. Llamó la atención realmente. O sea que efectivamente pudo haber sido un grupo estatal parapolicial. Bueno, integrado por gente de policías. Pues pudieron haber sido policías que los tomaron, civiles. No con la intención de que contaran dónde estaba María Edith, sino con la intención de sacarle el rescate que ya se sabía que cobraron. Podía haber sido. O sea, asumieron que ellos eran los secuestradores. Gente que manejaba muy bien el monto, Iván. Por eso yo te decía, $2.250.000 se habla que se pagaron. Oficialmente, ¿sabes cuánto se recuperaron?
400.000. Sí. Supuestamente 600.000 nomás llevaban los secuestradores. Vos mirás los correos de la FARC que fueron incautados en el año 2008 por el gobierno de Colombia. Cuando fue abatido Raúl Reyes, el entonces número 2. Mirá las declaraciones de Dionisio Lazar, Cristóbal Dionisio Lazar. que fue integrante de ellos, era un infiltrado prácticamente del gobierno. Y Concepcionero. te hablan de que Osmar Martínez no se cansaba de reclamar que el monto del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi nunca llegó al grupo. Y que no quería que vuelva a ocurrir eso. Es decir, Iván, no estamos hablando simplemente de $600.000 nomás que se llevan los secuestradores. Mucho más había de por medio. Y eso solamente sabía la gente que estaba allí en ese entorno. Por eso ¿Será es que la señora de Bernardi sabe? no sé, no puedo saberlo. Ella no estuvo allí. Hay que decir que ella estaba en cautiverio cuando ocurría todo eso. Por eso te digo, si ocurrió el secuestro, porque acá todos tenemos que hablar de supuestos. Claro, supuesto. En todos los casos estamos hablando de supuestos. Excepto Tanto- el de María Edith. No, Fue un secuestro. claro, fue un secuestro. Pero la responsabilidad de ellos, la autoridad moral de ellos sigue siendo un supuesto porque todavía tienen que afrontar un juicio oral y público en nuestro país. Y lo mismo en el otro caso, la justicia paraguaya dice, no hubo el secuestro de Juan Arrón y Anuncio Martí. Pero extraoficialmente se habló de que sí en realidad ocurrió eso y que era para sacarle el dinero, producto del pago del rescate. Y ellos fueron liberados. Y en las siguientes publicaciones, ABC Color se hacía eco del proceso de esa post-liberación. Sí, Fanego reconoció que la investigación estuvo errada, decía una parte. Otra publicación de ABC Color de Bernardi dice estar atónito ante lo ocurrido. sí. O sea, él estaba más confundido que todos. Imagínate. ¿Qué más publicó ABC Color? Por ejemplo, en los días posteriores, testigos implican a subcomisario en detención ilegítima, Y allí aparece Antonio Gamarra. con el suboficial José David Chembori. Sí, sobre todo Gamarra, el primero. Acá empiezan a caer piezas o empiezan a verse las consecuencias de todo esto que está ocurriendo. Porque a Gamarra lo imputa el fiscal Fabián Centurión, a quien lo vemos en la fotografía. Este es el fiscal Fabián Centurión. Y el ministro del Interior, Julio César Fanego, termina renunciando. Le costó echa el González cargo. Maqui. Sí, le costó el cargo. Sí. ¿A quién más le echan también? ¿A quién más le cuesta también todo esto? Y creo que hay en otras Políticamente. publicaciones. A ver un poco. Hay en otras publicaciones. Ahí está. González Maqui destituyó a Fanego del Ministerio del Interior. 1 de febrero, es decir, el 31 de enero ocurrió la destitución. Fue grande el escándalo. Alguien tenía que pagar esto. Ministro del Interior. Le El costó cargo al ministro. político. Él le quiso tirar el fardo a la policía, pero le terminó salpicando a él. Pero no terminó ahí tampoco. No, siguió. ¿Qué ocurrió en otra publicación? A Juan Arrón, líder de Patria Libre, lo torturaron de pies a cabeza, decía el reporte médico. Y después la publicación posterior señalaba lo siguiente. En este, a ver qué dice, al Ministerio Público implicado en secuestros. No, este hace falta checar un poquitito. Acá decía que también decían que el Ministerio Público sabía lo del supuesto secuestro de Juan Arrón y Anuncio Martí. Fiscales se presentan, supuesto testigo y dólares. O sea que en la otra publicación estamos viendo, están preparando un testigo, un falso testigo, un Gumercindo Aguilar en alusión Y ahí- a lo que ahí ocurrió en dice, marzo fiscales Paraguay. presentan Al día supuesto siguiente testigo. aparece Marcos Álvarez, pero en realidad él presenta la suma de $350.000 y coincidía con lo pagado, porque eran billetes marcados, que es lo que estamos viendo allí. Marcos Álvarez era un viejo activista político también, un antiguo activista político, a quien supuestamente, él declaró que Juan Arrón le trajo ese dinero para que guarde. Y él le entregó luego eso a la fiscalía. Y yo te iba a decir también, Fanego y Blas Chamorro también fue echado de la comandancia. También. Después, Sí, claro. teníamos la publicación también sobre eso. Bueno, y acá se entregaron los $350.000, que con lo de 50.000 incautados anteriormente de la casa de Víctor Colmán, Sí. ya eran 400.000 recuperados. Sí. Y era el 2 de febrero, todavía no habían transcurrido 15 días. Sí, así mismo. ¿Y qué pasó de Juan Arrón y Anuncio Martí? Y ellos empezaron aparte de ir a su recuperación, empezaron ya su defensa. Pero con la Disponen la ventaja que libertad. tenían que prácticamente eran... había dos causas abiertas. En una eran procesados, en la otra eran las víctimas. Claro, porque acá dice dispone libertad de Martí y prisión de Juan Arrón. Sí. El fiscal Hugo Velázquez decía en aquel Sí, entonces. pero no se dio eso. Y después, No otra se llevó a la publicación. práctica, quiero decir. A ver un poco que decía, Interpol imparte captura mundial. O sea, escaparon los tipos. Sí. Ellos salieron libres, quedaron mientras tanto pendientes de juicio Acá ya hicimos un salto grande, de febrero Un a año. diciembre. un año. Sí. 1 de diciembre de 2003, él ya estaba oficialmente fugitivo. Juan Arrón, Anuncio Martí, Víctor Colmán. ¿Seguimos hablando o vamos al concurso? Poquitito más. La siguiente publicación,
Esto es el 1 de diciembre del 2003. Patria Libre dice que Ronnie Martí, el famoso, Por eso te decía, seguimos famoso- hablando, no, pero yo quiero retroceder un poquitito. tienen refugio político. En esos un año, la situación se fue calmando. ¿Qué hizo Fiscalía para rever el mal paso que dio la administración de Óscar Latorre en ese momento? ¿Qué hizo? Nombró un nuevo equipo de investigador. Le puso a la cabeza a Pedro Ovelar, El hermano de... era hermano de un juez de nombre de José Ovelar. Era un fiscal con un perfil más bajo, pero que tenía la instrucción de ir con todo en esa causa. Armó un equipo en el cual le incluyeron también a Sandra Quiñones, la actual fiscal general del Estado. Y quedaron de lado, aunque seguían conformando el equipo, Cintia Lovera y Hugo Velázquez. Porque el escándalo se produce cuando ellos estaban realizando la investigación. Ocapú y Turno Becuera. Sí, entonces Ovelar es el que lleva la voz cantante. Y empiezan a trabajar sobre los elementos que tenían. Y los elementos que tenían realmente terminaban o apuntaban a incriminarlo a ellos. ¿Por qué digo apuntar a incriminarlo a ellos? Porque Ovelar termina acusándolos a ambos por el secuestro de María Edith y pide juicio oral y público para ellos. Y ahí es donde ellos se escapan. Ellos afrontan una audiencia preliminar. Hasta preliminar estaban Sí, presentes. sí. Y después, Se eleva la causa a juicio oral y público. y ahí se van. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la jugada que hacen? Sus abogados van y renuncian a la fianza. Diego Bertolucci y Luisa Maniego Correa renuncian. El juez Gustavo Amarilla acepta la renuncia de ambos, pero no nombra a otros fiadores. Y ellos, que estaban con libertad ambulatoria, Tenían que ir. se encontraban ante la situación de que podían salir del país y a nadie les iba a ocurrir nada, porque no había garantía al respecto. Porque si yo fío por vos y vos te fugás, yo tengo que responder con mis bienes. Y no había ya esa situación. Vaya a saber por qué, o el juez Gustavo María no consideró ¿O fue necesario. deliberado eso. también? No creo, yo considero que es un muy buen juez. Hay que decir que la situación política era beneficiosa para ellos, pero jurídicamente iba en contra de O sea, ellos. no le iban a afectar a nadie, volaron. A lo mejor la decisión del juez no quería ir más contra esa ola impopular que había con relación a este caso, pero jurídicamente estaban muy apretados y ellos sabían eso. ¿Qué hicieron? Y para rematar este caso, otras publicaciones, hay que decir, Patria Libre comunicó que ya estaban en Brasil, que consiguieron el refugio en ese país. Desde ahí ya nadie hizo mucho. Y Brasil era lo más beneficioso porque en ese momento estaba partido gobernado afín. por el partido afín, un partido de trabajadores. Si bien la Comisión Nacional de Refugiados es un organismo autónomo, el Partido de Trabajadores, como gobierno, tenía representantes con mucha influencia en esa comisión. Por eso es que hoy en día se habla de otra situación en esa comisión. Y desde ahí, desde Brasil, fue que ellos demandaron al Estado paraguayo y esa situación derivó en lo que se va a resolver mañana. Mañana, a partir de las 12 horas paraguayas, va a ser la audiencia pública en la cual Juana Ronnie y Anuncio Martí van a estar declarando vía teleconferencia. También van a declarar Edgar Sánchez y Óscar Latorre por el Estado paraguayo y Cristina Arrón en calidad de testigo por las partes denunciantes. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa.